Entonces, bueno, entonces ahora sí vamos a dar inicio a esta siguiente conferencia acerca de la clasificación de variables. Entonces, en esta ocasión vamos a trabajar con un PDF interactivo, mismo que ustedes ya tienen en sus manos. Y lo que vamos a ir haciendo es, bueno, este corresponde a un libro que ahí está el título. Después lo tendremos, aquí se nos fue porque dice que está prohibido, pero realmente es de acceso abierto. Se nos fue eso porque es como una costumbre que está escrito por la editorial, pero realmente va a estar por la licencia Creative Commons, que es visualización gratuita, ¿no? Entonces, no se preocupen de usarlo y todo esto. Eso fue algo que se nos pasó, cambiarlo. Aquí en este mismo, a mí me gustaría que después de que revisen el material, me dieran sus opiniones. Ahí pueden enlazarse y responder la encuestita que viene, que son 2 preguntas. Y el tema que vamos a abordar hoy se llama clasificación de la investigación. Sin embargo, esa clasificación de investigación involucra a 2 apartados. Uno que es de introducción, en el capítulo de Edúcate Conciencia, en la estructura de la revista Edúcate Conciencia, los objetivos, y otra que tiene que ver con clasificación de investigaciones en materiales y método. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Toda vez que empezamos a investigar, bueno, pues me sentí motivada para escribir esta frase. En algún lugar, algo increíble está esperando ser conocido, ¿no? Entonces, esa es la labor de nosotros como investigadores. Y quiero comenzar con el apartado de el alcance y la profundidad de la investigación. Esta parte ha sido impresionantemente novedosa en el sentido, no es que no lo conocía, pero conjuntado de esta manera me ha parecido un poco novedoso y estoy feliz de poderlo compartir y de poderlo discutir con ustedes incluso. Entonces, si ustedes se fijan en la parte del objetivo, están 4. Algunos investigadores para esta temática en específico, bueno, para varias, me he permitido hacer artículos de revisión bibliográfica a partir de eso he conjuntado algunas información, pero me he quedado en estos 4 que algunos autores lo clasifican en 5, pero realmente creo que en estos 4 la mayoría de los autores coincidieron en que es una clasificación muy saludable y fácil de trabajar. Y entonces, ¿qué significa los alcances? Porque en algunos investigadores incluso los alcances lo presentan como clasificación de la investigación, ¿no? O sea, como tipos de investigación, es decir, existen diferentes formas de clasificar a la investigación. Sin embargo, el alcance es determinante, tanto que está en el objetivo. Es determinante para este apartado, el del objetivo. ¿Por qué? Porque conocer los alcances nos va a permitir decidir cuántas variables y cómo se van a relacionar las variables. Entonces, en este apartado, yo les he puesto ahí en su material interactivo una descripción de cada una de los alcances de investigación. Y cada una tiene sus características, incluso la estadística descriptiva o inferencial que se va a utilizar en cada uno. Entonces, eso sí marca una ruta, porque uno de los problemas cuando hacemos investigación es precisamente que en las investigaciones que se han rechazado muestran desarticulación o desalineación, o no están alineadas los objetivos, el método y los resultados. Situación que es muy evaluada por los árbitros. Y por otra parte, también comentarles que los artículos pues están evaluados por investigadores internacionales y esto implica diferentes culturas científicas, diferentes palabras, diferentes formas de clasificarse. Entonces, bueno, en este apartado yo quiero compartirles también que dentro de la experiencia como
como evaluadora o como árbitro en revistas, me he dado cuenta que proliferan la mayoría de los artículos son descriptivos, lo cual no es malo, ¿no? O sea, está muy bien. Son artículos que realmente bueno, son los que más se hacen, ¿no? La parte pero por ejemplo, la parte explicativa o causal, ese tipo de investigaciones suelen no hacerse sí se hacen, pero no con mucho, son más en el área de salud en los que se hacen, ¿no? Porque prueban los documentos, los medicamentos para saber cuáles son las reacciones, el impacto en la salud y todo esto. Entonces, sin embargo, en otros contextos también es posible hacerlo. Entonces, por eso es que me he permitido agregarlo aquí para tener como un panorama general de los alcances de un tipo de investigación. Fíjense, el exploratorio tiene que ver con cuando nos dedicamos a hacer investigaciones nuevas, prácticamente investigación básica. Pero el descriptivo, pues, es caracterizar las características de algo, de los estudiantes de una escuela, ¿cómo los caracterizamos? Por género, por altura, por calificaciones, por reprobados, por no reprobados, dependiendo de las variables que se quieran estudiar o que se requieran utilizar para la investigación que se esté haciendo. Entonces, en el aspecto correlacional tiene que ver nada más, se usa la estadística inferencial, pero nada más para saber si se alinean. Por ejemplo, si el medicamento A tiene que ver con la salud B. O sea, tiene que ver con este cierto tipo de salud, nada más para saber si están relacionados o no. Si el aprendizaje está relacionado, si la motivación está relacionada con el aprendizaje, sí o no. O sea, nada más se establece si existe una relación o no. Es todo lo que se puede responder en los diseños correlacionales. Entonces, pero los diseños explicativos y causales, ahí sí se puede determinar causas, se pueden hacer predicciones, entonces se podría hacer podríamos decir, el top de la investigación es la explicativa o causal, pero no realmente. Realmente lo que significa es que en esta se pueden hacer predicciones. En la descriptiva nada más caracterizaciones. En la correlacional nada más saber si existe o no relación. Y en la explicativa es cómo se relacionan. ¿Cuáles son las causas que motivan el aprendizaje? O sea, ¿cuáles son? Hace ratito en un taller que estuve, les comentaba que las predictivas, las explicativas o causales, que es la última, el tipo de predicciones nos llevan a tomar decisiones. Nos llevan a tomar decisiones de carácter, pues, de diferente tipo, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de COVID, derivado de las investigaciones, quiero pensar, se decidió que era muy peligroso estar, o sea, no se decidió, se predijo que era importante no estar expuestos y entonces se tomó una decisión institucional de convertir en obligatorio el uso de cubrebocas. Entonces, eso significa que este tipo de investigaciones nos puede dar, pues nos permite hacer predicciones principalmente, pero además hacer diagnósticos más válidos para poblaciones en general. Es decir, por ejemplo, decidieron en una muestra pequeña ver o estudiar las consecuencias de estar sin cubreboca y después, a partir de esa muestra, generalizaron la acción a toda la población. La decisión esa que se hizo primero en una muestra y luego después se generalizó a toda la población. Entonces, así es como es
cada uno de estos alcances. Así es como se conocen y por tanto se tendríamos que elegir. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo los objetivos, hemos de determinar hacia dónde vamos. Esa es la primera ruta que hemos de seleccionar, ¿no? Y bueno, aquí en esta parte ustedes van a poder escribir el alcance o profundidad de la investigación. Yo, por ejemplo, puedo decir que quiero hacer una investigación explicativa o causal. Entonces, yo le voy a poner aquí. ¿De qué depende? Generalmente, cuando ya llegamos a clasificación de la investigación, ya tenemos un tema, ¿no? Pero ahorita estamos apenas en el objetivo. Ya decidimos un tema. Entonces, ya, bueno, pues, ok. El alcance yo lo quiero hacer explicativo causal. ¿Cuántas variables voy a hacer? En esta, mínimo se ocupan 2. Mínimo. Pueden ser más. Pero no puede ser de una sola. Tiene que ser mínimo 2. Entonces, por eso les decía la importancia. Yo voy a agregar aquí, pues, dos. Por ejemplo, emociones, que es lo que yo trabajo. Emociones y redacción. Redacción de artículos. Por ejemplo, ahí tengo ya. Ahí están mis 2 variables, mis emociones y redacción de artículos científicos. Yo ya tendría que decir, bueno, ahí me lo voy a ir llevando. Eso ustedes también lo pueden ir haciendo. Avísenme cuando ya esté hecho para poder avanzar. Pueden hacer una práctica de una investigación de la que ustedes hacen muy comúnmente, incluso algo que ya hayan hecho. Una investigación que ustedes ya hayan hecho, nada más vamos a ejemplificarla. Incluso una propia investigación se puede hacer una descriptiva o una de cada uno se puede hacer. Entonces, hagamos esa prueba, ¿no? Y posteriormente, y mientras ustedes escriben, yo les sigo hablando, ¿no? Porque va a ser de lo mismo. Entonces, ya ustedes habrán visto que ahí está una tabla con verbos. Entonces, una vez que identificamos nuestras variables, nuestro número de variables y nuestro alcance, ahora vamos a ver cómo vamos a redactar nuestro objetivo. Y entonces, para eso, dependiendo, por ejemplo, yo voy a utilizar, como yo escogí explicativa causal, pues yo voy a escoger de esta parte. De aquí, ahorita que me acuerdo que se me queda. Sí se puede. Miren, de esta parte porque yo la escogí, pero ustedes escogieron descriptivo, pues entonces habría que estar por acá, ¿no? Entonces, y por acá, de este apartado, ¿no? Entonces ya dependiendo o las demás, yo seleccioné esas 2, bueno, la roja porque es más utilizada y la otra porque es la que yo puse de ejemplo. Bueno, entonces yo ya de entrada ya aprendí algo. O sea, si yo uso otro, o por ejemplo, si yo digo arriba, esta es una de las cosas que hemos batallado bastante. Si yo digo arriba, ahora, si yo digo ahora arriba que aquí, ok, aquí. Ahora, ¿cómo voy a ver? Sí. Bueno, si yo dije que era explicativa, entonces acá tengo que utilizar verbos correspondientes. Entonces, y de aquí, yo si los pusiera de otro lado, entonces cuando a mí me evalúan mi artículo, entonces me van a decir que no corresponde, que está desalineado, que el tipo de investigación, que el objetivo no corresponde con el método. ¿Por qué? Porque, bueno, porque el objetivo va a estar de un modo y
Por ejemplo, imagínense, si le pongo descriptivo en el objetivo, pero abajo en el verbo le pongo verificar, comprobar o determinar o explicar. Entonces, bueno, pues explicar estoy borrando, por ejemplo, aquí si yo tengo aquí mis variables y yo le pongo aquí explicar cómo influyen las emociones al redactar artículos científicos, entonces yo tendría necesariamente que a la hora de hacer un método, seleccionar un método predictivo. Y tendría que usar un estadístico, bueno, la estadística inferencial en lugar de la descriptiva. Entonces, eso es precisamente lo que confunde a los investigadores. Y ahora, ¿para qué me sirven los verbos? Bueno, pues aquí están una clasificación, podríamos encontrar más. Pero aquí viene también un ejemplo de cómo redactar los verbos. Entonces, seleccionamos nuestro verbo, fíjense, luego aquí vienen de dos tipos. Las que tienen nada más una sola variable y las que pueden tener dos. Le puse ahí dos ejemplos. Y la misma población, ¿no? Pero el verbo cambia mucho el sentido del análisis de datos que voy a hacer en el apartado de metodología. Y bueno, aquí abajito también vienen unos ejemplos. Ya nada más que integro todos los apartados y ya está mi objetivo hecho. Ahora, el propósito, y bueno, ya una vez, aquí está otro, interactivo. Ya ustedes van a ponerle el verbo que ustedes quieran. Aquí de acuerdo con esta parte, pues vamos a ponerle el verbo. Yo había dicho que iba a ser, a ver, explicativo. Tengo que escoger unos de aquí de estos de los explicativos. Entonces le voy a poner determinar. Entonces yo ya le voy a poner aquí determinar porque yo voy en el explicativo. Si ustedes van en el descriptivo, pues póngale el que corresponda, ¿no? Y luego mi variable, entonces, mi variable es emociones y aprendizaje. No, era redacción de artículos. Y luego, ¿quiénes? Los autores. Voy a ponerle los autores de diversas revistas. O sea, quienes publican. Tiempo, fíjense. ¿Qué significa este? Acá, si tengo una duda, pues yo le puedo poner aquí tiempo. Acá es los estudiantes de nuevo ingreso o aquí yo le voy a poner los autores, lo voy a poner autores 2023, vamos a decir. Quienes publicaron nada más en 2023 en Edúcate Conciencia. Entonces, y acá el contexto, ya me lo hice acá. Entonces, aquí, los que publicaron en Educate, y ya después ya voy a poner mi redacción, voy a juntar todos esos palabras, determinar, puedo poner determinar el impacto de las emociones en la redacción de artículos. Entonces ya lo pongo aquí. Ustedes hagan lo propio, ¿no? Para que después nos compartan su propio objetivo. Determinar cómo impactan las emociones
Aquí voy a poner yo mi objetivo. Determinar. Y luego me regreso otra vez para ver qué sigue. Los autores de diversas revistas que publicaron en 2023 en la revista Edúcate Conciencia. Redacción de artículos. Yo estoy suponiendo que estos autores también publican en otro lado. Es una suposición, ¿no? Pero ya a la hora de hacer realmente la población y la muestra, ya afino más todavía afino todavía ya mis participantes. Entonces, ahí quedó ya el objetivo, ¿no? Y de haber sabido que no se ponían más renglones, hubiera puesto más párrafos, ¿no? Bueno, pero ahí estoy aprendiendo. Bueno, ese es el objetivo. Pero lo interesante de lo del objetivo o de la razón por la que la quise poner es porque ya nos está marcando una ruta en el método. Entonces, para poder determinar el método, acá, ahora nos vamos a ir aquí nada más, ¿eh? O sea, aquí estamos aquí. Ay. Estoy innovando. Miren, aquí estamos en este apartadito. Cuando yo digo materiales y métodos, ahí es donde estamos, en ese apartadito. Y bueno, entonces, le seguimos. Entonces, ahora sí que ya estamos claros dónde estamos, nos vamos a ir a ese apartado. Y aquí está lo interesante. Bueno, no, todo me pareció interesante, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué quiere decir esto? Empezamos con la clasificación de variables. Primero tendríamos que saber si nuestra investigación es básica o aplicada. Y he de decirles que me di a la tarea de hacer también un artículo de revisión y me encontré que también es llamada la investigación básica de varios nombres distintos y que eso en determinado momento puede llegar a confundir. Ahí, por ejemplo, fíjense, investigación pura, o sea, es lo mismo que decir investigación básica, teórica, dogmática, sustantivo fundamental. Todo eso, todas esas palabras significan investigación básica. Entonces, y el uso es para formular nuevas teorías o modificar las existentes. Y ahí les agregué una pregunta orientadora. ¿Desea proponer una nueva teoría o considera que una existente puede mejorar? Ahí es, si ustedes le ponen que sí, entonces automáticamente van a decir que su investigación es una investigación básica. Pero contrario, si usted dice, ¿existe un problema en su contexto donde vive, trabaja, estudia, que puede resolver? Y me faltó decir, y que no se haya encontrado la solución hasta la fecha. Entonces estaremos hablando de una investigación aplicada, práctica empírica, o incluso algunos investigadores la nombran tecnológica. Y esa se usa para resolver problemáticas en específico de la realidad. Problemas de la vida cotidiana que no hay solución. Entonces, ahí está la primera decisión que hay que tomar. Bueno, es la segunda, porque la primera la tomamos en el enfoque. La segunda decisión la tomamos en aquí, investigación básica o aplicada. Y la tercera decisión la vamos a tomar en esto que fue fascinante para mí haberlo encontrado. También me revisé una revisión bibliográfica
y me encontré algo bien interesante. La clasificación el método es ni más ni menos que clasificar a la investigación de acuerdo a la organización. O sea, eso es lo que significa, ¿no? A la organización de datos. O sea, las investigaciones se clasifican de acuerdo a la investigación de datos. Eso para mí fue impresionante. Pero vámonos viendo cómo es eso. Pues aquí está. Resulta que hay de 3 tipos. Bueno, es lo que pude agrupar. El tipo de datos que voy a recolectar, todo está enfocado. La parte metodológica de clasificación de variables está enfocada a los datos, a cómo se van a organizar los datos. Entonces, tipo de datos que voy a recolectar, y ahí hay una decisión, cuantitativos, cualitativos o mixtos. Y acá en las características viene la definición de cómo es cada uno. Y luego, fuente de recolección, ¿de dónde voy a recolectar esos datos? De documentos, observacional o no experimental, que tiene que ver con la aplicación, ir al medio tal cual, a la natural, por ejemplo, una escuela, llego y les pregunto cómo está el estrés. Una encuesta sobre el estrés, me la aplican. Ah, bueno, ese es observacional. Así es como recopilé los datos. Pero también los puedo recopilar los datos a través de un experimento. Entonces, y por último, la tercera clasificación que vamos a ver ahí es el plan de recolección, que tiene que ver con el número y el tiempo de recolecciones. Retrospectiva para atrás. Y ese se utiliza bastante en medicina. Por ejemplo, un investigador puede llegar a ver, pásenme las historias médicas de todos los que tengan cáncer. Entonces ya él agarró su población y su muestra, de ahí la define. Pero la forma de recolección fue retrospectiva porque él no recolectó en ese momento. Ya esa información ya estaba recolectada y obviamente que todo tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Bueno, también transversal. La transversal es en el presente. O sea, es decir, si yo para esta investigación voy y recolecto mis datos en una sola tiempo y en un solo tiempo y en una sola instrumento, ¿no? Entonces me voy y aplico mi encuesta de estrés laboral a la escuela X o a la institución X y ya está. Eso se llamó transversal. Por eso, por haber hecho eso, mi investigación es transversal. Ahora, ¿cuándo digo que es longitudinal? Cuando yo recolecto más de una muestra en un periodo de tiempo. Es decir, este semestre pasado yo puede ser retrospectiva o no, la longitudinal puede ser, yo puedo recopilar lo de antes y lo de después. Por eso no es lo mismo, pero sí puede llegar el caso de que si yo empiezo la investigación ahorita y voy a recolectarla el siguiente mes, el siguiente día o el siguiente año, si yo recolecto más de una, es longitudinal, pero también puede ser prospectiva porque es para adelante. Entonces, pero para adelante significa que se pueden recolectar una sola vez o más. Es decir, nada más una o más veces. Y longitudinal lleva un periodo de más de una, mínimo más de una, ¿no? Bueno, eso... Ya cerró Manuel. Eso es algo que tenemos que tener en consideración cuando nosotros estamos investigando. Y luego, ahora viene lo más interesante. Bueno, todo me parece interesante, pero me fui apasionando conforme fui haciendo esto. Entonces, fíjense, ahora vamos a recopilar todo lo que hicimos entre los objetivos y entre lo que aprendimos
lo que aprendimos en objetivos y lo que las dos tipos de clasificación de investigación, y entonces ahora sí yo la concentro y redacto. Y fíjense, esta redacción es lo que significa clasificación de la investigación. Es muy importante esto es lo que hace que las investigaciones estén mal. Porque todo esto tiene una consecuencia. Esto es como un glosario de investigación. Cuando nosotros vamos a aprender otro idioma, lo primero que tenemos que hacer es el glosario. Entonces, tenemos que saber qué significa cada una de estas palabras y poderlas utilizar. Entonces, de acuerdo con el ejemplo que ya yo traía por ahí, esta investigación es aplicada, descriptiva, mixta, observacional y transversal. O sea, ¿por qué? Porque se está resolviendo un problema, porque se realiza una descripción de las emociones, aquí dice, porque se recolectan datos numéricos y no numéricos, por eso. Porque es en un solo tiempo y en un solo instrumento. Es observacional, porque no se hace experimento, y es transversal porque se recopilan en un solo momento. Y ahí está mi clasificación de la investigación. Entonces, creo que esto es impresionante para quienes estamos comenzando porque nos marca todo, ¿eh? Si yo digo que es descriptivo, ahí ustedes ya saben qué estadístico van a hacer, van a utilizar, vamos a estudiar estadística descriptiva. Las frecuencias, los diagramas de barra, de círculo, o sea, todo eso. Pero si le hubiera puesto yo inferencial, entonces yo tendría, si le hubiera puesto yo causal, como le había puesto arriba, entonces mi párrafo tendría que estar clasificado de otra manera, como lo voy a hacer en la que viene aquí. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí ya viene una actividad interactiva en la que yo ya decía, aquí ustedes le van a ir poniendo, ¿cuántas variables tengo? Pues yo tengo 2. Variables de investigación, yo tenía emociones, y también tenía redacción de artículos. Y así el objetivo pues ya lo escribí atrás. Bueno, pero el alcance, fíjense, ustedes cuando vean ahí le van a dar un clic. Ay, ¿no les dio? ¿No les dio el clic? A ver. Bueno, es que la tablita, perdón. Aquí le vamos a escribir el alcance. Yo le había puesto causal, explicativo o causal. ¿Puedo agarrar las dos palabras o puedo agarrar una? A mí me gusta causal, para encontrar las causas, ¿no? Hipótesis en caso de que las hayan. Acuérdense que hay un enfoque que no requiere hipótesis. O sea, no todos los enfoques requieren hipótesis. Tipo de datos que se recolectan, mixtos, ¿verdad? Ya no me acuerdo qué le puse arriba, pero es un ejemplo. Entonces, fuentes, pues, ¿dónde la voy a recuperar? El plan de recolección. Bueno, aquí le hubiera puesto otra cosa, pero no se me ocurrió. Ahorita, acá me voy a brincar al párrafo. Miren, aquí sí le puse. El objetivo de la investigación es esto. Y se realizará una investigación, ahí tengo que tomar una decisión, básica o aplicada. Yo estaba aplicada porque era un problema. Aquí el alcance, yo le puse explicativo o causal. Entonces los datos, yo le puse mixto porque eran de los dos. Entonces, ¿cómo se van a recopilar? Observacional porque no hay experimento ni tampoco es documental. Entonces, de acuerdo al plan, retrospectivo, transversal, es en un solo momento y en un solo instrumento transversal. O sea, estas son las opciones que hay, no existen otras. No existen otras. Si nosotros estamos claros de qué es lo que queremos ir, cuál es el rumbo que vamos a ir, bueno, pues esto que nos va a implicar, lo que sigue, ¿qué? El instrumento.
¿verdad? Por ejemplo, si yo le pongo observacional, pues puede ser una encuesta o puede ser una entrevista, ¿por qué no? Pero tiene que ir al lugar o observacionales, porque son observaciones, ¿no? Pero si yo aquí le pongo experimental, yo tengo que, mi instrumento va a ser una propuesta didáctica, un medicamento, o sea, que lo voy a poner en práctica en cierta población, en cierta muestra, ¿no? Sergio Andrés, adelante. Disculpe, una pregunta. Cuando dicen aquí se realizará una investigación tanto básica como aplicada, creo que hoy en día ya se puede hablar de un tercer enfoque, que es se maneja más que todo en medicina. Se le conoce también como la investigación traslacional. No sé por qué aquí no se ha aplicado, o es por el hecho que es un enfoque todavía muy vanguardista, o cómo se concebería esto bajo un paradigma de corte más traslacionista. Mire, esta recopilación esta clasificación, yo la recuperé de un estudio sí revisé varios documentos de medicina y por eso agregué lo de lo de prospectivo y retrospectivo es muy común en medicina. Pero lo de básico aplicado, ese no lo recuerdo porque posiblemente no me lo encontré o no le puse atención. Me llamó la atención en esto, pero yo le agradezco el comentario porque eso va a hacer que se robustezca este material y que de todas maneras estará de manera gratuita. ¿Para qué? Pues para aportarle más. Esto que dice, esto que acaba de decir usted, pues ya es una aportación, ¿no? Ya es algo que le podemos decir, aclarar incluso, y ya es una más. Es una más, es una parte más de las clasificaciones que dentro de la investigación existen, ¿verdad? Eso es lo que le puedo comentar. No, ok, perfecto. Muchas gracias. Para servirle. Bueno, entonces, pues, ¿van a creer que ya terminamos la conferencia? Una pregunta. Sí. Guadalupe, Nicaragua. Sí, adelante, Guadalupe. Estaba viendo una cosa, doctora. Ya pasaba le explicaba que estoy haciendo un trabajo con una universidad europea. Entonces, aquí no miro bueno, yo expliqué, pero los APA y después ellos aplican que lo que yo escribo sobre tecnología, que estoy hablando ahorita de un sistema eólico alternativo para baja escala en pueblos remotos. Entonces dice que el trabajo que yo estoy haciendo no es un trabajo de investigación, sino un trabajo de profesionalización. Entonces le digo, ¿por qué? Si yo soy un tecnólogo, yo vivo escribiendo, yo vivo buscando los métodos para con menos potencia lograr alta eficiencia y lograr resultados. Entonces, más o menos desde la explicación que usted ha dado, pues me gusta porque es algo que he leído, pero ese tema es uno de los temas que el enfoque mío dice que no es un enfoque investigativo, es un enfoque de profesionalización. Yo estoy escribiendo con sistemas alternativos de mecanismo, reciclaje, triple R. Entonces, bueno, otras cosas de metodología. Sí, yo lo veo desde una investigación aplicada. Toda vez que el tema de las energías es un tema, pues es un problema social, es un problema, es un grave problema que no requiere uno y no requiere una sola persona y no requiere también investigaciones y también requiere también acciones, como lo que usted decía. Entonces, para mí sí es un trabajo de investigación, ¿no? Entonces, a ver, no sé si le respondí, Guadalupe, y estoy aquí mirando que alguien puso una pregunta, Margarita, que qué enfoques son. Bien, el enfoque de una investigación, Margarita, lo encontré, lo quité, porque resulta que el enfoque de investigación
Hernández Fernández y Baptista, alias Sampieri, él refiere a enfoque de investigación, se lo refiere a la forma, al tipo de datos que se recolectan a estas. ¿Dónde está? Aquí. Estos, cualitativo, cuantitativo y mixto, Hernández, Fernández y Baptista, mejor conocido como Sampieri, en 2010 y todas las demás versiones, él asegura que a esto se le llama enfoque de la investigación, cuando es mixta. Aquí lo interesante fue, lo que me cautivó fue que estas clasificaciones fueran desde los datos, desde el manejo de datos, o sea, métodos significa organización y estudio de los datos. Entonces, en base de todo lo que encontré, porque uno le llaman tipos, otros enfoques, otros, bueno, alcánceles, también a ese les dan. Incluso le dicen variables cuantitativas, variables, o sea, existe una tremenda diversidad de nombrar a una investigación. Y entonces yo diría que podríamos concentrarnos en la parte de clasificación, que vendría a ser esta parte de decir esto, ¿verdad? Pero yo lo quise organizar por los datos porque me pareció interesante. O sea, no importa si es un enfoque cuantitativo o es un tipo de datos. Es cuantitativo porque los datos involucran números. Es cualitativo porque características. Es mixto porque ambas. Es documental porque se recuperan los documentos. Es observacional porque no hay experimentos, se van y se recogen al campo, a las condiciones naturales. Es observacional y es experimental porque hay manipulación de variables a través de algún tratamiento o alguna estrategia didáctica o alguna intervención social, como en el caso de lo que estabas hablando de Energías Guadalupe. Entonces, y es retrospectiva, transversal, longitudinal o prospectiva de acuerdo a el plan que se tenga para recolectar los datos. Porque de ahí afuera, yo me confundí y me fui por los enfoques, incluso quiero decirles que también dentro de estos, después dije, bueno, la siguiente conferencia va a ser sobre diseños. Pues resulta que, por ejemplo, algunos autores a transversal o ya es el diseño. Es el diseño que se utiliza a una investigación observacional. Y entonces yo dije, es que va pegado clasificación y diseño de la investigación. Pero, por ejemplo, las cuantitativas, pues sí, los diseños es cuasi experimental, experimento puro, o dependiendo de las clasificaciones. Incluso en salud le llaman observacional y analítico. Y lo analítico tiene que ver con estas dos. Miren, se me hace que en el libro completo tengo por ahí esa clasificación también. Le puse una llavecita aquí le puse una llavecita aquí porque resulta que lo que encontré fue aquí. No, aquí la tiene, miren. Ahí la tiene, ahí sí la tiene, investigaciones analíticas. Porque resulta que en los de medicina, en salud, se refieren mucho a investigaciones descriptivas e investigaciones analíticas. Pero a la hora de hacer la síntesis y la revisión de a qué le llamaban una cosa y a qué le llamaban otra, yo me di cuenta que correlacional y predictiva o explicativa o causal, incluso predictiva, le dicen a eso le dicen investigaciones analíticas. Entonces, eso es lo que observé, y también observé que esas investigaciones analíticas
y otros investigadores, para otras investigadores correlacional o explicativa o causal, esas mismas son trabajadas con estadística inferencial. Y entonces, bueno, pues es que así es como hice esta recopilación de información en la que traté de que fuera de manera simplificada decirles lo que anda por ahí, al menos desde esta es la segunda exposición de este material, pero al menos ya me llevo dos maneras de aclarar, porque también creo que el tema de las energías renovables que marca Guadalupe es muy importante de que quede bien establecido, porque es un problema de carácter mundial. Entonces, sí es un problema, sí, ahí aplicaría todo tipo de investigaciones, porque es un problema que no se ha resuelto. Entonces, puede ahí entrar de todo, la básica, la aplicada, lo que ustedes quieran, se le puede hacer investigación a todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, así es como he podido concluir. Les he dejado por ahí también ese material para que ustedes pues tengan la oportunidad de darse ahí alguna interacción y hacerme los comentarios. Si ustedes se fijan al principio, al principio viene una encuesta. Al principio viene un enlace, una encuesta que yo les pediría que me hicieran favor de contestarla. Pero, miren, aquí ya está Sergio aportándonos, ¿no? Yo les garantizo que este material, ya conjunto con esto que me están comentando, va a salir a la brevedad. El completo se los compartimos. Estamos ahorita haciendo unos talleres. Entonces, ahí se los estamos compartiendo, pero a la brevedad va a estar en la biblioteca normal porque es de acceso abierto, ¿no? Entonces, yo te agradezco mucho, Sergio, esta aportación que me estás haciendo aquí, este enlace, para poderlo incluir y de esta manera poder tener un material, al menos, bueno, este material está elaborado específicamente para las publicaciones que se hacen en la revista Edúcate Conciencia, la cual tiene pues 25, más o menos alrededor de 25 indexaciones. Entonces esa revista está sujeta a un escrutinio, pero no se imaginan. Y esto es, yo les decía la otra vez, en la conferencia anterior, yo les decía, bueno, pues esto es como un efecto dominó. O sea, la calidad de los artículos determina la calidad de las revistas. Y la calidad de las revistas nos da indicadores, bueno, pertenecer a catálogos de calidad. Entonces, de esta manera es que nos estamos, digamos, colaborando, trabajando en equipo para poder llegar a esos estándares. Fíjense, varias veces he comentado esto, no sé si a ustedes les ha tocado, pero yo quiero decirles que la revista Edúcate Conciencia ya estuvo nominada a Scopus, pero resulta que se nos fue por ahí, resulta que Scopus no permite que los artículos tengan citados a páginas, a bloques, a blog. O sea, no lo considera confiable. Entonces, pues encontró un artículo por ahí en nuestra revista y pues no, nos dijo que no a ponernos, nos dijo que no a ponernos el puntito de Scopus, ¿no? Entonces nos dijo, no, es que hasta que tus artículos no tengan nada de eso, ¿no? Entonces, eso hace que nosotros, los editores de revista y los directores, pues tengamos que tener normas de publicación acorde. Entonces, todas las revistas, incluso donde ustedes vayan, todas tienen sus normas y están basadas en los catálogos de donde están indexados. Ahora, por otra parte, el tema de las métricas, las revistas son cuestión de métricas. Entonces, las métricas
Pues, bueno, ahora sí que es una hipótesis. Yo me imagino que están medidas con inteligencia artificial. Por eso es que son tan bien, pues, si le falta un punto, un coma, entonces ya no lo lee. Entonces, también en esa parte, a ver, déjenme. Estaba tratando de... Papito, mira que acabas de hacer el punto. Bueno, entonces, Más grande. perdone. Bueno, eso es todo de mi parte. Vamos a pasar a las preguntas y pues agradecerles su presencia. El día de hoy estoy mirando que vemos 26. Yo no tengo a la mano el enlace no tengo a la mano el enlace, voy a tomar una captura, pero no tengo a la mano el enlace para registrarse para las constancias. Pero ahora mismo ya estoy considerando, tomándolo, no sé, porque la investigadora que me apoyaba el día de hoy se le complicó. Entonces no tengo exactamente ahorita, no tengo el enlace, pero sin ningún problema. Quien esté interesado en la conferencia, pues nada más pueden mandar un mensaje y ya se los mandamos, o yo ya hice una toma de captura para que ellos se contacten con ustedes en caso de que los necesiten. Eso es lo que yo les puedo compartir. No sé si tengan alguna duda y pues sería todo, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Fue algo nuevo o algo novedoso para ustedes? ¿Cómo podemos conseguir el libro? Ah, ya se les dije que va a estar disponible en un momento más. Bien, muchas gracias. Mira, muchas gracias, Sergio. Ya nos mandaste también un video. Y ya. Bueno, entonces, pues no sé si tienen algo que comentar. Si no, hemos dado por terminada nuestra conferencia y pues a la brevedad les va a llegar a su correo si es que ya se registraron. Es más, voy a ver si me dan el enlace, ¿no? Por aquí para pasárselos ahorita mismo, pero si no, de todas maneras. Pues deben de estar en un grupo, ¿verdad? Deben de estar en un grupo. Yo creo que ahí les pasaron la información. Ahí donde les pasaron la información para esta conferencia, ahí mismo les vamos a dar seguimiento para quienes que necesiten sus constancias, las charlas anteriores. También les voy a decir que les pasen los enlaces de las que se grabaron, porque a veces cuando me toca estar sola les he de comentar que no las